Buenas tardes, que Dios te bendiga. Qué bueno es nuevamente estar conectado de esta manera y estudiando la palabra del Señor. Hoy continuamos con la doctrina de la salvación y la verdad que este tiempo es maravilloso, un tiempo en Dios que nos da para poder aprender de su palabra. Y hoy vamos a estar viendo el tema número 4 que lleva por título regeneración. Recuerda esto. Es necesario que tengas tu Biblia, que tengas tu cuaderno, la lapicera para anotar. Prepárate por ahí para poder tener este tiempo y este momento tan hermoso en Dios de poder aprender de su palabra. Hoy vamos a estar continuamos con la doctrina de la salvación, en esto que es denominado, llamado, de que hemos denominado nosotros discípulos, porque realmente queremos, en este tiempo, que cada uno de los hermanos y hermanas se preparen para servir como discípulos del Señor. Discípulo es aquel que es seguidor del Señor, pero también que practica el hecho de participar la palabra a otros. Entonces necesitamos prepararnos para predicarle la palabra a otros. Ahora, no podemos dar lo que no tenemos, por eso que la enseñanza justamente apunta a dar la capacidad y el conocimiento para poder luego poder servir a Dios con conocimiento. Y es un tiempo muy peligroso en este tiempo, como siempre decimos, porque realmente las doctrinas que se están enseñando son doctrinas fuera de la Biblia, fuera de lo que Dios quiere. Son doctrinas de hombres que con su corazón entenebrecido lleva, digamos, al pueblo, en vez de buscar a Dios, sino a buscarlo a sus propias personas, o a sus propios pensamientos, sus propias visiones y sueños y demás. Por eso estos estudios bíblicos que venimos dando los días martes son muy importantes para nuestra iglesia y son muy importantes para todo aquel que realmente quiere entrar al reino de los cielos. Mirá hasta qué punto me animo a decirte que realmente es tan importante que nosotros nos pongamos a comprender y conocer la palabra de Dios. Hoy como te decía, vamos a ver el tema número 4, lleva por título regeneración, y vamos a ver lo que es regeneración. Y estos son uno de los temas muy poco hablados y enseñados, pero muy importantes para nuestras vidas. Este tema va a traer a muchos conocimientos, o sea, el que no conoce de la palabra y de la doctrina bíblica le va a dar conocimiento, y a los que realmente conocen la doctrina bíblica y conocen la palabra del Señor, le va a traer un despertar, o sea, le va a hacer analizar cómo está su vida ante Dios, o sea, va a haber un despertar. Entiendo que Dios va a traer un despertar. Amén. Vamos entendiendo. Entonces nos vamos a meter en la palabra de Dios y te pido que prestes atención porque es necesario que nosotros podamos prestar atención y darnos cuenta realmente todo eso que lo que Dios nos quiere hablar. Ahora, la palabra regeneración viene del griego genao. Y esta palabra genao significa nacer de nuevo, nacer de lo alto. Esto es lo que nos enseña la palabra del Señor cuando habla de regeneración. Si uno va al libro de San Juan, Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, este es un tema, o sea, siempre tomado, porque es muy, muy, muy importante y explicado por el Señor Jesucristo, justamente alguien que era un maestro de la ley, que tenía el conocimiento de la ley, nada más, pero que no, no conocía realmente las verdades de Dios. Entonces, le habla así, capítulo 3 de Juan, Evangelio según San Juan, dice así, voy a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús y le dijo, Rabí, sabemos que has nacido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Que Dios añada gloria y honra a su palabra. A ver, vamos a ir comprendiendo, ¿no? Que dijimos que la palabra regeneración viene del griego genao, que significa nacer de nuevo, que significa nacer de lo alto. Ahora, esta palabra genao también deriva la palabra
de esta palabra, mejor dicho, genaos, deriva la palabra genes. Genes. ¿Sí? Es cuando, por ejemplo, nace un hijo y tienes nuestros genes como padre, ¿viste? Por eso muchas veces cuando nace un hijo dice, qué parecido al papá que es, qué parecido que es a la mamá, qué parecido que cuando va creciendo dice, bueno, yo tengo el carácter tengo los genes de mi mamá porque tengo el carácter de mi mamá o de mi papá. Esto es lo que significa de los genes. Ahora, cuando nacemos de lo alto, cuando Dios nos llama a la salvación, nos da la vida eterna, o sea, nos da la palabra de Dios para heredar la vida eterna, en otras palabras, lo que nos está dando es sus genes, los genes del Señor, que fueron dañados ahí en el huerto del Edén, porque cuando Dios crea al hombre, creó al hombre a imagen y semejanza. Esto lo podemos ver en Génesis 26, Génesis 6, 26 y 27, que habla, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Entonces, ese nacimiento, o sea, esa creación, mejor dicho, quedó dañado por el pecado que se heredó, por el pecado que Adán cometió ahí en el huerto del Edén. Por lo tanto, la regeneración nos lleva a un nacimiento espiritual, que es lo que quería decirle a Nicodemo, en otras palabras, le daba un nacimiento espiritual. Nicodemo tenía el conocimiento, escucha bien esto, porque Nicodemo tenía el conocimiento, tenía religión, conocía la ley de Moisés, tenía una posición social, muy buena posición social, o sea, tenía un reconocimiento humano, era fariseo, por lo tanto era un maestro de la ley, era un hombre respetado, era un hombre temido, ¿sí? Tenía un liderazgo, tenía un título como maestro de Israel y que cumplía las tradiciones judías. Venía de una familia de un buen linaje, porque era judío y era descendiente de Abraham, o sea, como linaje de Abraham, por ser judío era descendiente del linaje de Abraham. ¿Se entiende? Pero el Señor le dijo, o sea, fue en este capítulo 3 de Juan, el Señor va mucho más profundo, porque Nicodemo era un hombre religioso, era un hombre fariseo que conocía las leyes dadas por el Señor de los mandamientos, tenía un título como maestro de Israel, pero lo que él creía que todo eso le daba la posibilidad, podríamos decir, de entrar al reino de los cielos. Pero el Señor le dijo que nada de eso era suficiente para entrar o para ver el reino de los cielos. Era parte del pueblo de Israel, pero no era parte del reino de Dios. Por eso necesitaba nacer de nuevo, nacer de lo alto, nacer espiritualmente. Ahora, muchas personas, tristemente y lamentablemente, no han entendido esto, y al igual que Nicodemo, tienen, digamos, muchas cosas materiales o una posición material o física, ¿sí? Y viven confiados que con eso van a entrar al reino de los cielos. Otras personas dicen, yo soy muy buena persona, y por eso ser muy buena persona yo puedo entrar al reino de los cielos. Esto es normal que pueda llegar a acontecer en alguna persona. Tienen religión, tienen conocimiento doctrinal, tienen una posición tal vez en la iglesia, tienen una posición en el ministerio, otros por ahí hasta tienen plata, tienen casa, tienen vacaciones, tienen un montón de cosas materiales. Pero al igual que Nicodemo, el Señor nos dice que es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nada de lo que tenemos es suficiente para ver el reino de Dios. Nada de lo que se tiene en esta tierra, ¿sí? Ni el conocimiento, ni el dinero, ni la posición social, ni nada que podamos, ni la inteligencia humana, ¿sí? Nos puede llevar al reino de los cielos, sino el nacer de nuevo, el nacer de lo alto. Por eso quiero basarme en este estudio y quiero que me comprendas lo que dice la palabra de Dios. Como te decía, el significado literal de regeneración es engendrado de lo alto, engendrar de nuevo. Y esta es una de las doctrinas bíblicas muy importantes de conocer y de comprender, porque justamente habla de la salvación de nuestras almas. Es la doctrina de la nueva vida en Dios engendrada en nosotros cuando nos convertimos al Señor.
porque antes éramos inconversos, o sea, estábamos lejos de la gracia de Dios, lejos del reino de Dios, lejos del Señor, por nuestro pecado, pero nos convertimos a Él, o sea, nos convertimos por el Evangelio, por la palabra de Dios, nos convertimos al Señor, siendo unas nuevas criaturas. A esto se refiere la palabra de Dios, ¿sí? Ahora, la palabra, mejor dicho, la regeneración es nacer de nuevo. Y yo quiero basarme en este estudio y que prestes atención porque es muy importante que nosotros podamos entender esto. Porque lamentablemente y tristemente dentro de la iglesia, dentro de las iglesias, hay gente no nacida de nuevo, que va a la iglesia como si fuese, digamos, un club social, donde por ahí piensan porque la pasó bien, porque cantan bonito. Otros van para su milagrito, otros van para la prosperidad económica, otros van por un montón de cosas, de cuestiones que no tienen nada que ver con la salvación. Ahora, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para darnos salvación, para librarnos del pecado, de la maldición del pecado y de la muerte eterna. ¿Se entiende? Por eso es necesario que nosotros prediquemos y comprendamos las verdades de Dios. Entonces, la regeneración es nacer de nuevo, ¿sí? Por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es importante porque dice en el libro de Pedro 1:23, dice, siendo renacido, no de simiente corruptible, o sea, no de la simiente, porque volvemos a lo mismo, tenemos los genes de nuestros padres, ¿sí? Siendo renacido, no como simiente corruptible, o sea, la simiente de nuestros padres es una simiente incorruptible. ¿Por qué es una simiente incorruptible? Justamente porque la naturaleza humana tiene pecado, por lo tanto nacemos de una naturaleza humana. Y el Señor nos está llevando a comprender que debemos tener una naturaleza espiritual celestial. Por lo tanto, dice, siendo renacido no de simiente corruptible, o sea, una simiente humana, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Esto es lo importante que nosotros podamos entender. Ahí lo habla en 1 de Pedro 1:23. Esa es recibir, digamos, el simiente del Señor, que es incorruptible, ¿sí? que no es pecaminoso, que no es oscuro, sino que tenemos la luz del Señor en nuestros corazones, o sea, tenemos una nueva vida. O sea, es la nueva vida que recibimos al nacer de nuevo, es la vida triunfante de Jesucristo que vence al pecado en la cruz, vence al mundo y vence a la muerte, en una vida incorruptible que para poder ver el reino de Dios. Amén. Entonces esto significa el nacer de nuevo. Regeneración es nacer de nuevo, nacer de lo alto. También significa, regeneración significa ser nueva criatura. Por eso Pablo hablaba a los corintios y le decía allí en 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí que todas, fíjense en que pone esta palabra, todas son hechas nuevas, o sea, es una vida transformada por Dios. Por eso que el verdadero Hijo de Dios, el que ha nacido de nuevo, en todas las áreas de su vida, y esto lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos viendo este estudio, va en todas las áreas de su vida, va a mostrar que es un verdadero hijo de Dios, en todo, en su manera de pensar, en su manera de vestir, en su manera de actuar, en su manera de, digamos, en su moral, en su vida moral, no en su vida personal, mostrará que realmente ha nacido de lo alto. Por eso dice que las cosas viejas pasaron, o sea, todo lo que nosotros hicimos en el pasado, todo lo que hicimos antes de llegar a Cristo, quedó todo sepultado bajo la mar, o está clavado en la cruz de Cristo, o detrás de la cruz de Cristo, como quieras decirle. Nosotros somos nueva criatura, creada según Dios, según Dios, para adorar y glorificar el nombre de Dios. Pero adorar y glorificar el nombre de Dios no significa solamente ir a la iglesia y levantar las manos y cantar bajito. Lo que significa es una vida transformada que muestre
que verdaderamente dentro del corazón está el Señor. Por eso fuimos viendo todos los estudios necesariamente para comprender que así nosotros, para poder ser regenerados, tuvimos que ser alcanzados por la palabra efectiva de verdad que nos llegó el Señor, la palabra que nos dio fe para poder comprender que realmente estábamos en pecado y que podamos verlo a Él. Nos dio la fe para poder ver a Él. Cuando nosotros vemos a Cristo, se produce en nosotros esta regeneración, o se produce este nuevo nacimiento. O sea, la nueva vida no es el resultado de nuestros esfuerzos por razonar las cosas, por pensar las cosas, sino es el resultado de la obra creadora de Dios. O sea, no hay algo en nosotros, o sea, nosotros, porque, a ver, entendemos, nada podemos hacer nosotros para poder llegar a la salvación. Por eso te decía, cuando hablaba Nicodemo, le decía que no era por méritos personales, no era por algo personal. Por eso le dice, y respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del Espíritu no puede entrar del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, no puede entrar en el reino del Señor una persona carnal. A eso le quería decir, en otras palabras, le quería decir a Nicodemo. Nicodemo era un hombre que conocía la palabra, que conocía digamos, la Torá, que conocía las leyes, pero que no había nacido de nuevo. Y cuando no hay un nuevo nacimiento, lamentablemente y tristemente no se puede entrar al reino de los cielos. Entonces sigue diciendo esta palabra en capítulo 3 del libro de Juan, dice de esta manera. El viento sopla, el verso 8, dice, donde quiere y oye su sonido, ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto es lo que le hablaba a Nicodemo. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creer si dijeres las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en los cielos. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le estaba predicando el verdadero evangelio. El verdadero evangelio al corazón de Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley, tenía buena posición social, tenía muy buena educación, era una persona supuestamente buena, pero el Señor le mostró que no podía entrar al reino de los cielos si no nacía de nuevo, si no era regenerada su vida. Por eso la evidencia, podríamos decir, del nuevo nacimiento es siendo una persona, siendo una nueva criatura. ¿Por qué una nueva criatura? Porque la vieja criatura que nosotros éramos, lamentablemente estábamos lejos de Dios por la causa de nuestro pecado. Fíjense lo que dice Efesios 2:10. Porque dice, hechuras somos, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, esa vida nueva que Dios nos da. El resplandor de su gloria, la iluminación de su gracia y de su palabra divina, trae en nosotros un nuevo nacimiento, una nueva criatura, y comenzamos a vivir de acuerdo a los parámetros espirituales que el Señor nos demanda. Por eso decía, Pablo habla a los Romanos, capítulo 6, verso 6, Colosenses, capítulo 3, versos 9 y 10, dice, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que habla la palabra de Dios en Colosenses 3, de capítulo 3, versos 9 y 10. Esto habla de ser una nueva criatura.
Esto es lo que está hablando la palabra del Señor. Entonces, la regeneración es nacer de nuevo. Segundo, ser nueva criatura. Tercero, ser engendrados por la palabra. Ser engendrado por la palabra. Y esto quiero que se entienda, se entienda bien. ¿Por qué? Porque para poder ser salvo, dice la Biblia que la fe, como dijimos el otro día, la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Por tanto, el lavamiento que viene de Dios, o viene la bendición de Dios, el ser engendrado por Dios, es haber escuchado la palabra, es haber puesto por obra la palabra. Por eso dice en 1 Corintios 4:15, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio, o sea, se le predicó la palabra de Dios. Nadie puede entrar al reino de los cielos si no es a través del Evangelio del Señor. Por eso el Señor Jesús dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿sí? Eso es lo que dice el Señor. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? O sea, si no se escucha el Evangelio, no se puede entrar en la salvación. Por eso decía el apóstol Pablo, allí en el libro de Romanos capítulo 1, verso 16, dice, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sí? O sea, necesariamente el Evangelio de Dios tiene que llegar a nuestra vida para que nosotros podamos entrar por esa puerta. Por eso que somos engendrados por la palabra de Dios, engendrados por la palabra de Dios. En Santiago 1:18 dice esta palabra, gloria al nombre de Jesucristo. Él, en su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El tema principal de estos dos versículos es que la nueva creación es engendrada por la palabra de Dios. Esto es importante que nosotros podamos entender. Porque te vas a encontrar con muchas personas que dicen ser cristianas, pero que no quieren escuchar la verdadera palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio, por más que muchos digan que no, hermanos, el Evangelio es confrontativo. ¿Por qué es confrontativo? Porque nos pone de frente una realidad a nosotros, frente a la realidad de Dios, que somos pecadores. Y la persona, como se quiere justificar a sí misma, porque cree que con buenas obras, que con un buen comportamiento entra al reino de los cielos, el Señor le dice, no, para poder entrar al reino de los cielos, primeramente hay que conocer a Dios. Y para conocer a Dios yo tengo que escuchar la palabra, porque de la palabra de Dios mana la vida de Dios. Entonces yo tengo que escuchar la palabra del Señor. Entonces, es necesario esto, ser engendrados por la palabra. ¿Sí? Punto 4 de lo que es la regeneración, es ser lavado. Ser lavado. Dice en el libro de Tito, capítulo 3, verso 5, nos salvó por obra de justicia, que nosotros hubiésemos, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo. O sea, en otras palabras, lo que hace el Evangelio de Dios es llegar a nuestro corazón, mostrarnos la verdad de Dios, mostrarnos la verdadera condición que nosotros nos encontramos, para que nos arrepintamos de nuestros pecados y podamos entrar al reino de los cielos. Esto es lavarnos, esto nos lava en su palabra, ¿sí? por el lavamiento de la regeneración, o sea, del nuevo nacimiento. Y la renovación, o sea, se renueva nuestra mente. Por eso si vamos a Romanos capítulo 12, dice, lleva como título Romanos 12, dice así, deber cristiano. Entonces dice esta palabra de esta manera. Vamos a leer un par de versículos. Dice el verso 1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por el medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, esta gracia de Dios, esta misericordia de Dios,
nos lleva a tener esa nueva vida en el Señor y a ser renovado en nuestra mente. Nuestra forma de vida, nuestra forma de pensar es transformada por el poder poderoso de Dios. Amén. Entonces, ser lavado. En el punto número 5 de lo que es la regeneración, es recibir la naturaleza divina. Miren qué importante es esto también. Dice en el libro de Segunda de Pedro 1:4, dice, para que por ella llegáis a ser participante de la naturaleza de vida divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, de los deseos carnales que tiene la persona. Uno recibe la naturaleza divina, esa naturaleza de Dios, el nacer de lo alto, tenemos esa naturaleza de Dios, los genes del Señor, y entonces ya tenemos una vida transformada, ya no con la corrupción del mundo, ya no con el pensamiento del mundo, ya no con la vida del mundo, de lo que nosotros vivíamos en el mundo, sino que nuestra vida ha sido transformada, cambiada, para que no haya en nosotros la concupiscencia que habla del deseo que el mundo tiene, A eso se refiere esta palabra. Cada persona nacida de Dios tiene la naturaleza divina en sí misma. Esto es importante que nosotros veamos. En el libro de Romanos, capítulo 8 de Romanos, bendito sea el nombre de Jesucristo, o verso 9, dice de esta manera, Pablo lo expresa a los romanos, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. O sea, si no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo, porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestra vida de que somos hijos de Dios, por eso nuestra vida es diferente. Nuestra vida es cambiada y transformada. Ya no vivimos con los designios de la carne, ya no tenemos los deseos de lo que teníamos antes, sino que tenemos esa naturaleza divina, esa naturaleza que viene de lo alto y que quita toda la concupiscencia, todos los deseos que teníamos del mundo. Esto es lo que significa también la regeneración. Ahora, en el punto número 6, la regeneración significa recibir un nuevo corazón. Mire qué tremendo esto, ¿eh? Ezequiel dijo estas palabras, el profeta Ezequiel, allí en el Antiguo Testamento, en Ezequiel 36:26, dice así. O sea, Ezequiel predijo que iba a pasar esto porque Dios había dado la promesa. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré vuestra carne, el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. O sea, hay un cambio radical, o sea, de la vida, saca el corazón endurecido para poner un corazón de carne que tiene sentimientos hacia Dios, que tiene el deseo de vivir para Dios y de vivir agradándole a Dios. Cuando hay una persona que no vive de acuerdo a querer agradar a Dios, ¿por qué no es? O por lo mismo que venimos hablando en esta serie de enseñanza, o las prédicas que venimos hablando, porque todo se une en conjunto, ¿no? Uno predica de acuerdo a lo que va enseñando para que todos puedan entender realmente lo que es el Evangelio de Dios, ¿no? Entonces, necesariamente, cuando hay una persona ¿por qué no escucho? Yo lo entiendo de esta manera, a mí me parece de esta manera, yo lo vivo de esta manera. Es de acuerdo a Dios, no se trata de nosotros, se trata de Dios. Y cuando hay un nuevo nacimiento, lo que la persona hace o vive, de acuerdo para agradar a Dios, o sea, yo vivo mi vida para agradar a Dios en todo, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, en el trabajo, en la calle, en donde me ven, yo debo agradar. No se olviden que Dios es un Dios omnipresente, que está presente en todo lugar y en todo lo ve y todo lo sabe. Omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, tiene todos esos atributos Dios y Dios conoce nuestra vida. Por eso el nuevo nacido vive una vida de acuerdo a la vida de Dios, de acuerdo a la vida que Dios le dio, esa nueva vida, y busca agradarlo a todo. Por eso recibe un corazón nuevo.
Tiene un corazón con una mirada nueva, puesta en las cosas de arriba. Ya no mira las cosas terrenales. No quiere agradar su carne, ¿sí? No desea agradar su carne, sino que tiene su vida directamente para agradar a Dios, sobre todas las cosas, vivir una vida para agradar a Dios. Voy a Colosenses, en el capítulo 3 de Colosenses, dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Fíjense en cómo dice la palabra de Dios al regenerado, a la vida regenerada. Y se lo dice también al que no ha sido regenerado, para que comprendan que con el Evangelio no se juega, no es un juego el Evangelio. Dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ella. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo hombre, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es lo que es tener ese corazón nuevo en el Señor, esa vida nueva en el Señor, es poner nuestra mirada en las cosas celestiales para agradar a Dios en todo, desechando todo lo que hemos leído, todo, hacer morir lo terrenal, todo lo que representa lo terrenal, haciéndolo morir. No lo hace morir Dios, no hace morir en mí lo terrenal. Yo tengo que hacer morir lo terrenal. Yo tengo que hacerlo morir lo terrenal. ¿Por qué? Porque la salvación es dada por gracia de Dios, por misericordia de Dios. Somos salvos por gracia, pero Dios nos dejó la libertad de cómo vivir. Por eso debemos coger la vida para tener una vida plena y gloriosa delante de la presencia de Dios. ¿Cómo andamos delante del Señor? Nuestro testimonio es muy importante para glorificar y exaltar el nombre de Cristo, pero también para poder presentar el Evangelio a otras personas. Esto es lo que es la regeneración. Ahora, veamos esto que es importante. Lo que no es la regeneración, y esto es muy importante para que podamos entenderlo, porque muchas personas no han entendido lo que es la regeneración, porque no entienden y entonces viven una vida de acuerdo a lo que ellos les parecen. Y la renovación no es solo reformarse. La regeneración no consiste meramente o simplemente en el hecho de rehacer o reformar al viejo hombre del pecado. No es esto. No es simplemente hacer no lo hago más esto, no hago más aquello, sino es arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Sin arrepentimiento no hay perdón de pecado. Porque cuando me arrepiento de mis pecados, ¿no? La palabra arrepentimiento dijimos que viene del griego metanoia, que significa un cambio de sentido de giro, o sea, un cambio de vida, ¿sí? Un cambio de vida. Si no hay un cambio de vida, lamentablemente y tristemente, nuestra naturaleza carnal siempre nos va a llevar hacia el pecado. Por eso que nosotros debemos morir al pecado y nacer en Cristo Jesús, el nuevo nacimiento. El no nacido va a buscar siempre su naturaleza pecaminosa. Por eso no es simplemente el hecho de renovar el viejo hombre. No lo hago más, no puedo hacerlo, no. Yo no lo hago porque, viste, cuando una persona, a mí me pasa, ¿no? Que a veces uno le va, yo no hago, no, porque por ahí el pastor se enoja. No es que el pastor se enoje. No lo hacemos porque debemos agradar a Dios en todo. Esto significa el nuevo nacimiento. La persona debe haber nacido de nuevo y todo lo que Dios odia, Dios odia al pecado. Lo tenemos que odiar, lo tenemos que tener por basura el pecado. Pero cuando coqueteamos con el pecado,
cuando amamos lo que Dios odia, porque mucho Dios le está diciendo, no fumen, no se tomen, no adulteren, no forniquen, no se unan a yugo desigual, no hagan cosas malas, qué sé yo, no se droguen y tantas cosas que podríamos hablar. La persona dice, no, yo lo hago, porque cuando quiera Dios me lo va a sacar, no te va a sacar nada, porque necesitamos despojarnos del viejo hombre, que está viciado conforme a sus vicios carnales, despojarnos de ese viejo hombre y quitarlo de nuestro corazón, para poner el corazón nuevo, para que Dios ponga en nuestro corazón esa vida nueva del Señor. Eso es importante. Por eso no es solamente, no es reformarse, no es simplemente reformar al viejo hombre con su pecado. No. Es completamente, es renovar, es cambiar la vida, según Dios, en justicia y santidad de la verdad. ¿Sí? Bien. En el segundo punto de lo que no es la regeneración, primero, no es solo reformarse. Segundo, no es simplemente la comisión de pecado. ¿Sí? No es simplemente la comisión de pecado. La comisión es una señal del Espíritu Santo está obrando en nosotros. Pero el hombre llega a ser una nueva criatura solamente cuando se rinde a Dios y permite que la obra milagrosa de la gracia de Dios entre en su corazón. O sea, yo reconozco que pecado, sí, está bien, reconozco que pecado. Perfecto, reconozco que pecado. Hasta ahí llegué, reconozco que esto está mal. Pero lo sigo practicando, reconozco que es pecado, pero bueno, a mí me da placer seguir haciéndolo. ¿Sí? O sea, ¿viste cuando vos le hablas a una persona y la persona sigue haciendo lo mismo y dice, no, sí, está bien, la verdad que tenés razón, no lo voy a volver a hacer más? Lo único que está teniendo es un remordimiento, pero no un arrepentimiento, no hay una metanoia, no hay un cambio de vida, no hay un cambio de sentido de giro, no, sigue estando lo mismo, tiene en ese momento un llamado de atención a su corazón, pero luego vuelve a seguir pecando. O sea, sigue otra vez obrando dentro digamos, del pecado, de la oscuridad. Entonces, es una convicción, o sea, es la comisión, meramente, o sea, simplemente la comisión del pecado. No es esto que simplemente yo sé que es pecado, sino es arrepentirme del pecado. ¿Me explico? O sea, muchos saben lo que es pecado, pero lo siguen practicando. No es simplemente una comisión del pecado, sino que hay que rendirse, digamos, rendir nuestra vida y permitirle a Dios que la obra milagrosa de la gracia de Dios entre en nuestro corazón. ¿Amén? Bien, sigamos adelante, porque la verdad que está maravilloso. Estos estudios son importantes que lo pongamos por obra y comprenderlo. Bendito sea el nombre de Jesús. La regeneración, y esto también tenerlo presente, hermano, porque es muy importante en este tiempo, porque el punto número 3, en muchos casos está muy equivocado. El punto número 3 dice que es afiliarse a una iglesia. La regeneración no es afiliarse en una iglesia. Y esto es un tema muy importante, porque te digo que muchos piensan que por ir a cierta iglesia, por estar con ciertos apóstoles, eso le va a permitir entrar al reino de los cielos. Viste que hay una moda nueva que se ha metido dentro de las iglesias que nombra mi papá y mi mamá, y los mamá, papá, y le van sacando dinero porque son sus padres espirituales. Los meten dentro de una iglesia, y cuando se va de la iglesia, lo primero que hace el pastor, maldecirlos. Te va a ir mal, te va de este lugar. Y la verdad, esta es la maldición de las iglesias modernas. Es que hay demasiados miembros que todavía reinan el viejo hombre. ¿Sí? No llegan a ser hijos de Dios al pertenecer a una iglesia o a cierta denominación. O sea, no se han arrepentido de sus pecados, pero siguen estando, o sea, están dentro de la iglesia y piensan que por estar en cierta denominación van a entrar dentro del cielo. Entonces, la regeneración no es afiliarse a una iglesia. La regeneración es haber realmente muerto al pecado, es haber sido transformado en nuestro corazón, el haber nacido de nuevo. Es haber nacido de nuevo. Entonces, el afiliarme en una iglesia, si bien está bien estar en el cuerpo de Cristo, porque Dios nos demanda a congregar, el tema es que la iglesia no me va a salvar. Por eso, cuando a vos te quieren maldecir y te dicen, si te vas de la iglesia te maldicen, la verdad no tienen ningún sentido, no te pueden hacer nada. Quiero decirte que Dios es escudo a tu alrededor. Entonces, lo que vos tenés que mirar es que la iglesia sea una iglesia bíblica, donde te enseñen la palabra de Dios, donde enseñen la doctrina bíblica de la salvación,
donde te estén diciendo que nuestra condición de pecado tiene que morir para entrar al reino de los cielos, porque simplemente si no somos asistentes de una iglesia, ¿sí? Pero no somos miembros del cuerpo de Cristo. Asistimos a una iglesia, pero no tenemos ese nuevo nacimiento que nos hace miembros del cuerpo de Cristo, por lo tanto, no vamos a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Por eso digo, la maldición de las iglesias modernas es que hay demasiados miembros quienes reina todavía el viejo hombre y no llegaron a comprender no llegan a ser hijos de Dios, porque no llegan a entender, no se les explica y tampoco tienen el deseo de ser hijo de Dios. Simplemente le gusta estar en un lugar porque mi apóstol dijo esto, yo hago lo que dijo mi apóstol. Porque mi apóstol dijo aquello, mi apóstola, porque hoy hay mujeres, mi apóstol mujer, también me dice esto, también, no, espera. Lo que Dios dice en su palabra, lo que determina Dios en su palabra, eso tenemos que hacer. La salvación no viene por pertenecer a una iglesia, sino la salvación viene cuando realmente nos arrepentimos y reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Si nos afiliamos a una iglesia que armoniza con la palabra de Dios y después que nosotros hemos sido ahí regenerados, o sea, cuando uno es regenerado, nacido de nuevo, va a querer alimentarse de la palabra de Dios. Y ahí quiero entrar un segundito, un poquitito más, el más profundo. Cuando hay una persona que se aleja de la doctrina bíblica, que se aleja de la doctrina de Dios por la palabra de Dios y va a esa iglesia donde pare de sufrir, donde vos tenés que poner plata para poder tener salvación, donde a Dios le pones dinero para poder entrar al reino de los cielos, estamos frente a personas que no son salvas, que son miembros de la iglesia, son afiliados a una iglesia, pero no están perteneciendo al cuerpo de Cristo. ¿Sí? No es la salvación, o sea, la regeneración, perdón, no es afiliarse a una iglesia. Quiero que quede bien claro esto. 4 de lo que no es la regeneración. La regeneración no es vivir una vida, meramente vivir o simplemente vivir una buena vida moral. No es simplemente vivir una vida moral. Hay personas que se consideran buena gente. Están tan seguras de que jamás han hecho cosas malas, pero si se examinan honestamente dentro del espejo del Evangelio de Dios, se van a dar cuenta, ¿sí?, que son tristes pecadores que necesitan de Dios, ¿sí? Entonces, no es simplemente vivir una buena vida moral, o sea, me porto bien, moralmente no haga nada, yo soy una buena persona, soy buena gente y voy a entrar al reino de los cielos. Porque cuando nos examinamos nuestra naturaleza pecaminosa, la cual tenemos, la naturaleza adámica, la que tenemos, que heredamos, ¿sí?, ese pecado heredado, nos damos cuenta que por bueno no se entra al reino de los cielos, que por ser buena gente no entramos a los cielos, no es por portarnos bien que vamos a entrar al reino de los cielos. Cuando no es simplemente vivir una buena moral, una buena vida moral. Yo no me engañé a mi esposo, yo no le mentí yo no engañé a mi esposa, no adulteré, no hice nada de esto, puedo entrar al reino de los cielos, pero por ahí hay vicios, hay mentiras, hay malas palabras, hay mal genio, hay maltrato y tantas cosas que se piensan que por eso se pueden, por portarse bien y no ser un adúltero, se puede entrar al reino de los cielos. Y esto es lo que terriblemente es lo que muchos están entendiendo mal. Segunda de Corintios 3:18 dice de esta palabra, de esta manera. Miren lo que dice Segunda de Corintios 3, bendito sea el nombre de Jesucristo, 18. Por lo tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta de esto y ve realmente la gracia de Dios, la misericordia de Dios, uno ve que tristemente somos pobres pecadores engañados por nuestra propia justicia, o sea, nos queremos justificar nosotros mismos ante Dios y ante Dios no lo justifica nadie. El único que puede justificarnos, que puede declararnos justos, que nos puede librar de la ira de Dios, se llama Jesús, se llama Jesucristo, el que ocupa nuestro lugar,
¿sí? Para podernos dar libertad de nuestra mala manera de vivir, de nuestros pecados. Libertad a la esclavitud del pecado y una nueva vida. Quinto punto de lo que no es la regeneración. No es simplemente un mejoramiento social o simplemente un mejoramiento en mi vida. Ahora soy evangélico y bueno, ando mejor, hablo mejor. Tiene que ver con un lavamiento de la regeneración. Tiene que ver con un cambio de corazón. No es simplemente portarse bien con la comunidad. Bueno, yo antes me agarraba con el vecino, le decía malas palabras y le tiraba piedra y le ensuciaba la casa con algo y me porto bien, ahora no me peleo en la cola del banco porque se coló alguno. No es simplemente el hecho de una mejora social, me porto bien socialmente. Es tener una nueva vida. Es tener una nueva vida. No simplemente es esto. No es, ni lo pienso, ni lo vivo, ni deseo hacerlo, porque soy una nueva criatura. Eso es lo que habla. En el libro de Tito, en el capítulo 3, si me acompañas a Tito 3, dice en Tito capítulo 3, verso 5, dice así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el amamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. Esto es lo que dice la palabra, lo que dice la palabra del Señor. Somos limpiados, o sea, Dios vivifica el alma y limpia nuestra vida en otras palabras, limpia nuestra vida por dentro y por fuera. O sea, el regenerado es limpiado por dentro, tiene una limpieza espiritual por dentro, pero una limpieza también por fuera. Entonces está libre por dentro, pero también es un buen comportamiento por fuera, tiene una buena vida por fuera, o tiene un buen testimonio para decirte realmente esto, siendo nueva criatura, mostrando que es una nueva criatura, que todas las cosas viejas pasaron son todas hechas nuevas. Espero haberme explicado. Por eso no es simplemente el mejoramiento social, me porto bien socialmente o por ejemplo, como muchos que se ponen una careta. Por eso yo te hablo en el tema de los matrimonios y te digo la cuadra del amor. O sea, como es la cuadra de la santidad. Entonces, la cuadra de la santidad es una cuadra antes de la iglesia, venimos a las trompadas y discutiendo y qué sé yo. Y después, cuando una cuadra antes llega a la iglesia, nos amamos, nos agarramos de las manos, entramos, nosotros somos el mejor matrimonio. Y después que termina la reunión, a los 100 metros que estamos fuera de la iglesia, cuando nadie nos ve, volvemos otra vez a hacer lo mismo y empezamos con la discusión, que la gente ve, ¿viste esos maridos que la amenazan a la mujer en la calle o que la esposa la amenaza y la mujer llorando y el hombre gritando y todo ese tipo de cosas? Es lo que hace una persona no regenerada, porque se muestra, por ejemplo, para las adentro, para que la iglesia, ¿sí?, tiene un mejoramiento social con los hermanos, pero resulta que después que no están los hermanos es un desastre. No es esto. Es una nueva criatura creada según Dios para santidad y verdad. O sea, es una nueva persona, limpiada por dentro y por fuera. En el sexto punto de lo que no es la regeneración, ¿sí?, no es simplemente adherirse a la doctrina bíblica. No es simplemente adherirse a la doctrina bíblica. En el libro de Gálatas, capítulo 6, verso 15, si me acompañas a la Gálatas, capítulo 6, verso 15, mira lo que dice la palabra del Señor, 6:15 de Gálatas. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿A qué se refería con otras palabras? Con esta palabra le decía, cuando habla de incircuncisión habla de inconversos o habla de no judíos. Habla de judíos. Cuando habla de incircuncisión habla de gentiles que no conocen el evangelio, no conocen en este caso siendo judío. No sirve ni siendo judío no siendo judío, no sirve de nada. No sirve de nada la religión. No sirve de nada tener una buena doctrina bíblica si yo no la aplico a mi propia vida. Yo puedo conocer mucho de la Biblia. De hecho, que Nicodemo, si volvemos a la vida de Nicodemo era un hombre que conocía toda la Torá, conocía las leyes, era un hombre de buena sociedad, era un hombre que realmente él tenía un buen linaje, tenía un título como maestro
de Israel, cumplía todas las tradiciones de Israel, tenía el linaje familiar porque era judío, por lo tanto era hijo de Abraham, pero esto no le sirvió de nada, no le servía de nada para poder entrar al reino de los cielos. O sea, que en otras palabras, yo puedo conocer mucho de la doctrina bíblica, puedo conocer un montón de la Biblia. Hay gente que es muy conocedora de la Biblia, tiene mucha doctrina bíblica, pero lamentablemente viven una vida completamente diferente a la palabra de Dios. O sea, conocen la Biblia, pero no la viven. Es como, por ejemplo, el sacerdote. El sacerdote católico, romano, apostólico romano, el sacerdote, conoce la Biblia, pero no vive por ella. Porque la Biblia dice no adorar imágenes y adoran imágenes. Y te encontrás que son pedófilos, que son adoradores de imágenes, que son homosexuales. O sea, conocen la palabra de Dios. Por eso un verdadero hijo nacido de nuevo no adora imagen, no es más pedófilo, no es homosexual, porque entiende que Cristo nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, varón ni hembra lo creó. Entonces no necesita a mí porque yo nací hombre, pero me siento mujer. No, es un homosexual, y el homosexual, voy a decirte algo que no sé por qué, pero bueno, te lo digo de esta manera. La homosexualidad no es un demonio, porque te oren por el demonio expulsado de la homosexualidad. La homosexualidad es un pecado de la carne, o sea, el homosexual se deleita con pecar, o sea, deleita por su pecado. ¿Me vas comprendiendo por qué te digo esto? El homosexual se tiene que arrepentir de sus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Así que uno puede conocer mucha doctrina bíblica, puede hablar, saber un montón y ser muy elocuente de una doctrina bíblica, pero si no nace de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de Dios, no puede entrar al reino de los cielos, no puede llegar. Usted puede seguir una teología correcta y todavía ser un pecador perdido. Una cosa es aceptar el evangelio en la mente como algo correcto, y otra cosa es aceptarlo con el poder de Dios, como poder de Dios para salvación. Por eso te digo que Romanos 1:16, que dice: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Sí? El poder de salvación, o sea, el poder que tiene el evangelio de Dios para salvar a la persona. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, vamos a ver la obra de la regeneración. Veamos la obra de la regeneración. La obra de la regeneración, que vamos a ver en el primer punto de la obra de la regeneración, es la obra de Dios. Hay una obra que Dios hace en nuestra vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen algo que ver con esta obra. Tiene que ver con esta obra maravillosa y poderosa que el Señor hace a nuestra vida. Es el lavamiento de la regeneración, lo que trae salvación, las obras que no pueden, lo que la obra no puede traer, lo trae Dios. Y las obras tremendas, no por obra de justicia, decía Pablo, ¿sí?, que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia de Dios, como leímos en Tito 3:5. No son nacidos por obra, sino nacidos de Dios. Dice Pablo a los Filipenses 2:13, dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. O sea, es una obra tremenda, la redención es una obra tremenda de parte de Dios a nuestra vida, es un trato de Dios a nuestra vida. Este es el primer punto. El segundo punto de la obra de la regeneración es crecer en la palabra de Dios, crecer en la palabra de Dios. El verdadero regenerado tiene deseo, o sea, la regeneración, el nuevo nacimiento me produce el fuego de Dios, el Espíritu Santo de Dios, a buscar a Dios en oración, en leer la palabra, en estar en la adoración, en buscarle, en cantar, en glorificar el nombre de Dios. Es querer aprender, es conocerlo a través de la Biblia. Cuando hay un cristiano que no quiere leer la Biblia o que no agarra la Biblia, ¿no? Que no agarra la Biblia, dudo muchas veces que son salvos. Porque el Evangelio de Dios me lleva a que yo quiera leer la Biblia, porque es poder de salvación de Dios. Y porque en ella está la vida de Dios. El Espíritu de Dios reina dentro de la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús decía: escudriñado las palabras, decía, porque de ellas hablan de mí.
Es de ella, en ellas hablan de mí, decía. O sea, cuando yo escudriño la Biblia, es porque estoy deseando conocer cada día más al Señor. Cuando uno es regenerado, dentro de esa obra de la regeneración, lo que hace el Espíritu de Dios que trata con mi vida es irme a meter de cabeza en la palabra de Dios para conocer al Señor. El verdadero Hijo de Dios va a buscar la Biblia y va a buscar el hecho de que Dios pueda obrar dentro de su corazón y sea realmente maravillosa en su vida. Gloria al nombre de Jesús. Esto es importante. Dentro digamos, es tan importante que esa semilla del Evangelio, de la palabra de Dios, quede grabada en nuestro corazón y que nos dé esa naturaleza divina para que seamos creyentes nacidos de nuevo, creados de nuevo, que ha pasado, o sea, en otras palabras, que ha pasado de muerte a vida. La palabra de Dios produce vida. ¿Qué produce la palabra de Dios? Vida. Por eso debemos buscarla. Gloria al nombre de Jesucristo. Esta obra de la regeneración no se efectúa sin la cooperación de los hombres. Ay, la cosa cambia. ¿Sí? Miren qué es lo que veníamos hablando. La salvación es completamente obra de Dios. Pero Dios usa a los hombres para traer las buenas nuevas de salvación a otros hombres. O sea, en otras palabras, Dios te cambia la vida para que nosotros podamos transmitir el Evangelio a otras personas. ¿Sí? O sea, hay una obra de Dios. O sea, Dios podía haber, porque volvamos a esto, que es lo que la otra vez hablábamos. Dios pudo haber enviado ángeles del cielo que prediquen el Evangelio. Podía haber enviado Biblia, que lluevan Biblia del cielo para que la gente se convierta. Pero a Dios le plació, dentro del plan de salvación, usar a los hombres para predicar la palabra de Dios, para anunciar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque necesariamente nosotros debemos transmitir el Evangelio de Dios. Somos embajadores de Cristo en la tierra. Somos los que vamos a transmitir el mensaje de salvación a las personas. Por eso, la salvación viene de Dios, pero el hombre regenerado, lo que le produce en su corazón, querer participar el Evangelio de otras personas. Por eso, viste, cuando vos te juntás con alguien, el regenerado, el nuevo nacido, tiene un fuego en su corazón para hablar del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Voy a decirte otra vez algo muy duro. Agárrate fuerte porque voy a decir algo muy duro. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si en tu corazón habla chisme, cuento y hablar cualquier cosa que menos de la palabra, cuando estamos frente a una persona, no está el fuego de Dios en nuestro corazón para hablarle de Cristo, estamos medio complicados, o diría complicadísimo. Porque el regenerado, el que ha nacido de Dios, va a anunciar la palabra de Dios, porque lo que tenemos, eso deseamos dar. Lo que tenemos, lo que abunda en nuestro corazón, lo deseamos dar. Por eso, ustedes no, me decía una persona, ustedes lo único que saben hablar de Dios es que reina en mi corazón. ¿De qué quiere que hablemos? ¿No tienen otro tema? Me decía una persona, ¿no tienen otro tema para hablar? Y la verdad que no, porque cuando hablamos de Cristo, hablamos del amor que reina en nuestros corazones. El nuevo nacido, que es nacido de lo alto, reina el amor de Dios en su corazón y va a hablar de Dios. Por eso que crece, o sea, la obra de la regeneración no se efectúa sin la cooperación de los hombres. Dios le da la salvación al hombre para que el hombre transmita la salvación a otras personas. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, la obra de la regeneración no es necesaria en los niños inocentes. Esto quiero que lo entiendan. ¿Sí? Dice que cuando las madres trajeron a sus niños a Jesús, Él los bendijo. Dijo que de tal es el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque los infantes, o sea, los chiquitos, no son responsables de sus actos, porque sus actos están bajo la sangre de Cristo, cuando son inocentes. Ahora hay algo que yo quiero que me entiendan en esto. Si bien el niño es inocente, ¿no? En esta obra de la regeneración es muy inocente porque no entiende, cuando el chico luego comienza a crecer, necesariamente nosotros, ¿sí?, necesitamos hablarle como padre de la palabra del Señor para que nuestro hijo reconozca que es pecador y tenga la nueva naturaleza de Cristo, o sea, nazca de nuevo nuestro hijo, ya no con nuestra simiente, sino con la simiente de Dios, con el genado, con el gene del Dios, con los genes del Señor.
¿Me explico? O sea, el niño mientras es chiquito no pasa nada, el Señor lo lleva al cielo si tiene que partir, porque detrás es el reino de los cielos de los niños, ¿verdad? No se lo impidáis, decía el Señor, y los acariciaba. Pero cuando el niño tiene uso de razón, necesita que nosotros le prediquemos y le anunciemos el Evangelio. Por eso hablamos que no se efectúa sin la cooperación de los hombres en el punto anterior, ¿sí? Entonces necesariamente nosotros tenemos que hablarle de Jesús a nuestros hijos y nuestros hijos se deben arrepentir de sus pecados. Pastor, ¿por qué me dice esto? Bueno, te lo explico para que me comprenda. La salvación no se hereda, no es hereditaria. Quiero que me entiendas, ¿sí? Quiero que me comprendas bien. Realmente es algo importante que yo vea realmente esa gracia y esa misericordia de Dios también para con mis hijos. Esto realmente es maravilloso. Y la obra de la regeneración en el punto número 5 es esencial para nuestra salvación. Para probar esto nos referimos a las escrituras citadas en las cuales hablamos en Juan capítulo 3, que estuvimos leyendo, ¿sí? Juan capítulo 3, que es lo que leímos, dice en el verso 3, respondió Jesús y dijo, de cierto digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de los cielos, no puede ver el reino de los cielos. O sea, es esencial el nuevo nacimiento para nuestra salvación. Esto es tremendamente importante. ¿Cuánto vamos, Tomasito? ¿Cuántos minutos me quedan? 1 hora y 1 minuto te quedan. Bien, ya estamos ahí para terminar con el punto número este punto de la regeneración. Ahora, yo quiero decirte que hay evidencia de la regeneración. Y las evidencias de la regeneración, por ejemplo, en el primer punto es la justicia. O sea, nosotros debemos ser sal y luz. Debemos tener un buen testimonio delante de la gente. Por eso, hay una evidencia de la regeneración. Hay una evidencia que muestran que soy una persona nueva en el Señor, porque soy nacido de Dios. Todo aquel que hace justicia, dice Juan, primera de Juan 2:29, es nacido de Dios. Todo el que hace justicia es nacido de Dios. O sea, tenemos una vida que ya hemos muerto al pecado. Entonces ahora mostramos realmente en nuestros corazones que hay evidencia de un buen testimonio. Tenemos la justicia de Dios. Miramos las cosas por los ojos de Dios, o sea, con la vista del Señor miramos. Por eso dice el Señor en el libro de Juan, el Evangelio según San Juan, ¿sí? En Mateo capítulo 5, verso 5, capítulo 5, del 14 al 16, habla justamente, vosotros sois la tierra y vosotros sois la luz del mundo, ¿sí? Una luz no se pone debajo de un almud, nadie pone debajo de una mesa o dentro de una caja una luz, sino que la pone en lo alto, en un calderero para alumbrar a todos los hombres. O sea, en otras palabras, la evidencia de la regeneración es siendo luz, siendo sal y luz. Bendito el nombre de Jesucristo. El segundo punto de la evidencia de la regeneración es la victoria al pecado. En 1 de Juan 3:9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, es importante esto que yo pueda entender. El verdadero Hijo de Dios no practica el pecado. La evidencia de ese regenerado, de esa persona regenerada, es no practicar el pecado. Por eso el Hebreos capítulo 10, versos 26 y 27 dice esta palabra. Por favor, escucha. Porque dice, si pecamos voluntariamente, fíjate esto, ¿no? Porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber escuchado el Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y de ardor de fuego, que ha de devorar a los adversarios, ¿sí? O sea, estas palabras es muy importante que nosotros las podamos tener. ¿Por qué? Porque hay una victoria del pecado, o sea, el regenerado, la persona nueva, la evidencia es no practicar al pecado. ¿Por qué? Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo, y en el mundo donde reina el pecado, o sea, vence en su propia naturaleza carnal, aborrece lo que Dios aborrece, no quiere saber nada de seguir pecando. ¿Por qué? Porque sabemos
Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado de Dios le guarda y el maligno no le toca. No le toca. ¿Sí? El regenerado es guardado por Dios, es cuidado por Dios y el diablo no lo puede tocar. Vendrá con tentaciones, tratará de poner un montón de cosas, pero nosotros no practicamos el pecado, o sea, el nacido de nuevo no practica el pecado, por lo tanto, aborrece lo malo, no desea hacerlo y le es realmente para él algo asqueroso en la práctica del pecado, porque a Dios le repugna el pecado, al verdadero Hijo de Dios, al regenerado, le repugna el pecado y toda la injusticia. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Otra evidencia de la regeneración es la vida guiada por el Espíritu Santo. La diferencia entre carnalidad y la espiritualidad es muy notable en la persona espiritual, porque la persona espiritual va a buscar siempre adorar y agradar a Dios, y la persona carnal siempre se va a tratar de agradar a sí mismo, siempre va a tratar de agradar a sí mismo. Por eso Gálatas nos habla de los frutos del Espíritu y los frutos de la carne. Los frutos, si lo querés leer después, léelo, capítulo 5, verso 19 al 23, habla los frutos del Espíritu y los frutos de la carne en Gálatas. Entonces, una persona regenerada es guiada por el Espíritu, por eso que ya no hay condenación. Pablo hablaba a Romanos y decía, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino andan conforme al Espíritu. Esta vida nueva diaria que Dios nos da, es manifestada en las obras de la carne y las obras del Espíritu de nuestro corazón, producida por el Espíritu Santo. Una nueva vida guiada por el Espíritu de Dios, una vida nueva en el Señor, guiada por el Espíritu Santo de Dios a estar en lugares seguros, porque es renacido del Señor. Amén. La cuarta evidencia de la regeneración es la obediencia. Una persona regenerada es obediente a la palabra del Señor. Guarda los mandamientos. En 1 de Juan 2:3 dice así, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto es lo que Dios pone en el corazón de los hijos de Dios, obedecer la palabra del Señor. O sea, un verdadero hijo de Dios, que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo, obedece la palabra. Esa evidencia se nota y se ve. Obedece a la palabra de Dios, la obedece. No le pone, no, la palabra dice esto, pero a mí me parece aquello. No, a mí yo lo veo de esta manera, no es como lo vea, es lo que dice la palabra de Dios. Y el verdadero nacido de Dios vive de acuerdo a la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Es obediente. El quinto punto de la evidencia de la regeneración es el amor. Es el amor. La evidencia de la regeneración, de esta regeneración, es el amor. Es evidencia maravillosa de Dios. Dice 1 de Juan 3:14, escucha bien. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Mirá lo que dice el apóstol Juan, ¿no? Dice, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. O sea, lo primero que hace la persona regenerada, en esa evidencia de la regeneración, empieza a amar al prójimo. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Es una evidencia, tiene un corazón nuevo. Amamos realmente a todo. Por eso amamos aún a nuestros enemigos. Por eso el apóstol Juan decía en 1 de Juan 4, 7 y 8, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es nacido de Dios. Escuchá, por favor, y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios. Tremendo, terrible esta palabra. Esta es la evidencia de la persona regenerada. Y para terminar, en el punto número 6 de la evidencia de la regeneración es la fe. Todo aquel que cree en Jesucristo es nacido de Dios. O sea, en 1 de Juan 5:1 justamente habla esta palabra. Porque la verdadera fe, o sea, la prueba de la verdadera fe con la del amor, se halla en creer que toda la palabra de Dios, o sea, creer en toda la palabra de Dios y obedecerle. Por eso, en Juan capítulo 1, Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La evidencia de una persona regenerada es tener fe en Jesucristo, tener fe en el Señor.
No tener altibajo, hoy creo, mañana no creo, me enojo, no me enojo, todo me ofende, me dicen algo, enseguida, hoy no quiero saber más nada. No. El verdadero regenerado tiene la paz de Dios y tiene la evidencia de haber creído en el Señor, que Dios es todo para mí. Qué maravillosa esta enseñanza. Que Dios te bendiga. Que Dios bendiga tu corazón y que en este tiempo podamos poner esta práctica en esta palabra. Oramos. Amado Padre, Dios del cielo, te doy gracias porque nos diste esta palabra y podemos hablar de la regeneración. Oro delante de tu presencia y te pido para que tu pueblo pueda comprender la grandeza de tu gracia y de tu gloria, Señor, y que toda la iglesia pueda entender lo que significa la regeneración. Preparándonos, Señor, para poder predicar tu palabra, porque no podemos dar lo que nosotros no tenemos, Señor. Mira, Señor, el corazón de tu pueblo. Redarguye el corazón de aquel que está equivocado, aquel que simplemente es un oidor olvidadizo, simplemente es un simpatizante del Evangelio, que todavía no ha nacido de nuevo, que realmente pueda ser regenerado, nacido de Dios, nacido de lo alto. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga. Mañana estamos a partir de las 19 horas con la palabra de Dios, con la prédica de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Te amo en Cristo. Paz de Dios para todos.